Bueno, mis hermanos, aquí estamos dándole la gloria a Dios, dándole gracias a Dios por este tiempo en que Él nos permite hablar su palabra, orar, estar en comunión con Él. Hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza. Hemos estado hablando acerca del reino. La primera parte no lo hemos visto, que es el arrepentimiento. Arrepentíos, y dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. El tiempo de arrepentirnos, de cambiar de actitud, ha llegado y nosotros tenemos que saber aprovecharlo. Damos la bienvenida a todos, le damos gracias a Dios por ustedes, le pedimos a Dios que nos ayude, que nos haga entender su misericordia, que nos dé gracia delante de sus ojos y que podamos deleitarnos dándole a Él la gloria y la honra cada día. Oremos al Señor, pidámosle sabiduría, entendimiento y que su gracia eterna llene nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, oh Dios de los santos, aleluya, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la oración, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, que nos ayudes, te pedimos que nos bendigas, te pedimos, Dios mío, Señor, que nos aliente, Dios de los cielos, aleluya. Para Dios de los santos poder, Señor, regocijarnos en ti, para poder perseverar, para poder caminar en fe, para poder, Dios mío, hacer, Señor, tu obra, Padre. Necesitamos de tu intervención gloriosa en nuestra vida, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu fidelidad, necesitamos, Dios mío, Señor, tu manifestación. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que guía nuestros pasos, tú eres el que nos ayuda, el que nos alienta, el que nos sustenta, tú eres el que nos conduce a toda verdad. Yo te pido, Señor, una unción especial de entendimiento, Dios mío, una unción especial, Dios mío, Señor, de humildad, Señor, para poder captar tu mensaje, para poder, Dios mío, Señor, buscar tu rostro, Señor, para poder agradarte, Señor, perdona toda iniquidad, perdona, Dios mío, Señor, todo tropiezo, perdona, Dios mío, toda impedimento que hemos tenido, Señor, provocado por nuestros propios corazones, Dios mío. Muchas veces, Señor, nosotros somos encargados, Dios mío, Señor, de estorbar, Señor, lo que tú quieres hacer, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos asistas, que nos ayudes, Dios mío, Señor, que nos des, Dios mío, la gracia, Señor, para estar delante de ti y podamos fortalecernos, Dios mío, cada día, Señor, orando, cada día clamando, cada día acercándonos a ti, buscando tu rostro, Señor, y atendiendo a tu voz, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, te damos la gloria, la honra, te damos la alabanza, te damos la adoración, Señor, y exaltamos, Dios mío, tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Bendito eres tú, Señor, excelso Rey de Reyes y Señor de los señores, Padre de toda gracia y Dios de toda misericordia. Yo te pido que nos ayudes, yo te pido, Señor, que nos ministres, yo te pido, Señor, que nos levantes, Señor, que nos fortalezcas y sobre todas las cosas, Dios mío, Señor, que nos uses, que perdones toda iniquidad, perdones, Dios mío, toda transgresión y perdona, Dios mío, todas aquellas cosas, Dios mío, Señor, que perturban, Dios mío, nuestro corazón y que no nos quitan la libertad para entregarnos por completo, Dios mío, a la búsqueda de tu rostro, Señor. Yo te pido sabiduría y entendimiento para caminar en tu camino, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y bendecimos tu santo y glorioso nombre, bendecimos tu presencia y exaltamos, Dios mío, tu poder maravilloso. Ayúdanos, Padre Dios, que siempre nuestro corazón, Señor, esté dispuesto para la gloria tuya, que siempre nuestro corazón esté dispuesto, Dios mío, a aprender, Señor, a dejarnos ministrar, Señor, a permitir que tu palabra santa llene nuestro corazón, Padre. Danos entendimiento, danos sabiduría y danos gracia para estar, Señor, delante de ti, en el glorioso nombre de Jesucristo el Señor. Te lo pedimos con todo el corazón. Asístenos, Dios mío, bendice la iglesia, bendice cada hermano y bendice, Dios mío, Señor, cada hombre, mujer, Señor, joven, adulto, Señor, bendito Dios, que en esta hora, Señor, se acerca a ti. Ayúdalo, Señor, bendito Dios de los cielos, aleluya, a descansar en ti. Ayúdanos a descansar en tu presencia, a poner toda nuestra ansiedad sobre ti y sobre todas las cosas, Señor, tener la seguridad de que estamos, Dios mío, Señor, agradándote en todo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, fluye, te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, con toda libertad. Trae a nuestro corazón, Señor, sabiduría y entendimiento. Toma control y dominio de este tiempo de enseñanza y que seas tú tomando control de nuestros labios,
de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y únicamente fluya tu palabra en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y te decimos gracias, Padre, por tu misericordia. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, a Dios gracias. Aquí estamos a continuar. Estamos hablando acerca de qué fue lo que el Señor mandó a predicar, a enseñar a sus discípulos. ¿Qué fue lo que el Señor mandó a enseñar? Bueno, yo voy a tomar estos versos otra vez. Para mí no me es molesto usar los mismos versos. Es más seguro volverlos a leer que citarlos de memoria. Es más seguro, es mejor afianzarnos nosotros en la palabra que no estar de pronto equivocándonos con pensamientos, conceptos erróneos. Miremos a ver. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Vamos a usar esta Biblia aquí para que Biblia, decimos de papel, ya casi nadie la usa, todo el mundo usa aparatos electrónicos. Está bien, pero es mejor, me identifico más con el libro. En el libro podemos anotar, podemos poner reseñas, podemos colocar anotaciones allí, referencias, podemos colocar, resaltar los versículos, y es muy bueno, es muy bonito, porque cuando uno necesita, uno se hace tanto uno con la Biblia que ya uno sabe más o menos ubicarse más rápidamente. Bueno, estamos diciendo que el Señor empezó a predicar. En el versículo 17, después de que cuando el Señor empieza su ministerio, versículo 17, escuche bien, versículo 17, que aquí tienen que notar dos cosas. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice que el reino de los cielos se ha acercado. Hemos estado hablando del reino de los cielos, dijimos que Mateo siempre nombra el reino de los cielos, que Marcos, Lucas y siempre dicen el reino de Dios, que dijimos que es la misma, es el mismo reino, no son dos reinos, es un solo reino, solamente que uno tiene una esfera celestial y el otro tiene una esfera terrenal, digámoslo así, para poder captar mejor la idea. Que es dijimos, leímos Daniel y vimos que los cielos gobiernan sobre la tierra. O sea, cuando decimos venga tu reino, está diciendo venga todo ese unción, ese poder, esa gracia, todo ese mundo espiritual que está en el cielo, que tú gobiernas, que tú mandas, ángeles y todos los seres, tronos y dominios y todo eso que hay en el cielo, venga a tener una influencia sobre tu pueblo, sobre nosotros. Y entonces vemos nosotros que el Señor va a establecer su reino aquí en la tierra. Dice que seremos reyes y sacerdotes, lo leímos ayer, no vamos a leerlo nuevamente ahora porque pues, tenemos que avanzar. Y dijimos que Él nos ha hecho para que reinemos aquí en la tierra. Bueno, entonces vamos a mirar algunas cosas importantes aquí. Número 1, el Señor en Mateo capítulo 28, vamos a buscarlo. ¿Qué fue lo que el Señor? Ya llevamos, estaba mirando yo esta mañana, ya llevamos 10 enseñanzas acerca de qué fue lo que enseñó el Señor Jesús en su ministerio, qué fue lo que Él mandó enseñar. Y Él empieza enseñándonos, empieza a predicar sobre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Bueno, vamos a mirar aquí algunas cosas pues no tan profundas, tan trascendentales, pero que son importantes para poder entender las Escrituras. Capítulo 28, el Señor después de la resurrección, entonces se aparece a sus discípulos y les encomienda lo que conocemos como la gran comisión, la gran responsabilidad, la gran encomienda, el mandamiento principal, digámoslo así. Bueno, el principal es el amor, pero tiene que ver con el amor, la predicación de la palabra. Y dice, y se acercó, dice, lo más importante, ¿no? Vamos a leerlo del versículo 16. Aquí hay cosas para mirar. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Observe, son discípulos.
han estado con él todo su ministerio. Él los ha enseñado. Ellos conocen muchas cosas. Él ha hecho muchos milagros, señales, les ha hecho secretos, les dijo los secretos del reino, se los dijo directamente a ellos, a los demás, por parábolas. Eso lo dice la Biblia. Y ahora ellos dudan. Mire, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces aquí hay una parte muy importante que tenemos que entender. Le adoran, pero algunos dudan. Y la duda es pecado, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Él dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, verso 18, toda potestad, o sea, todo poder, toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde abarca el poder y el reino de Cristo? Diga, en los cielos y en la tierra. En los cielos y en la tierra. Toda la autoridad de los cielos y toda la autoridad aquí en la tierra se le entrega a Él. ¿Por qué? Por su obra, la que Él hace. Por tanto, por cuanto yo recibí esa autoridad, cuando yo recibí ese poder, tengo la autoridad y tengo el poder para enviarlos. Ese ir es una forma imperativa del verbo, no es un consejito, es un mandamiento. Es un mandamiento. Escuche bien, porque aquí tenemos que poner bien las antenitas, a ver cómo captamos. Por lo tanto, id. Tengo la autoridad, tengo el poder, la recibí del Padre. Y ahora con esa autoridad yo gobierno, yo mando. Y les estoy ordenando, háganme el favor, caballeros, y váyanse a todas las naciones y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿qué mandó enseñar? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Hasta cuándo va a estar con nosotros? Hasta el fin de este sistema que se llama mundo, este sistema de pecado. Bueno, creo que esto es muy importante porque enseguida vamos a ver, después de esto vamos a ver los tiempos de los gentiles, que tenemos que verlo para ampliarnos en la enseñanza del reino. Pero como no podemos dejar cabos sueltos, dijimos que fue la predicación del Señor: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Entonces ya vimos que es el reino de Dios. Ahora vamos a ver qué es el arrepentimiento y vamos a ver dónde se hace y cómo se acerca el reino de Dios y cómo vamos a operar en eso. En torno a eso estamos dando todas estas enseñanzas. Bueno, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los mundos, hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que enseña él? Él empieza su ministerio, ya vimos el versículo 4:17, y le dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha acercado. ¿Qué fue lo que enseñó Jesucristo el Señor en su ministerio terrenal? Que era necesario, a causa del reino, estar tan cerca de nosotros, arrepentirnos. Que es necesario, para estar en el reino, arrepentirse. Que es necesario. Esto es un proceso que tenemos que captarlo bien. Es un proceso de entendimiento que tenemos que cultivar nosotros. ¿Cuál es la predicación? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si el reino de los cielos se acerca a mí, yo tengo que arrepentir, porque el reino de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios, va a traer sobre mi vida una capacidad de arrepentimiento, va a influenciar mi vida. Yo voy a ver un reino diferente al reino de los hombres. Yo voy a vivir una vida diferente. Yo voy a conocer cosas y voy a ver cosas que los hombres no me pueden dar ni mostrar. Entonces, para poder participar de esas cosas se necesita el arrepentimiento. Bueno, vamos a verlo por el lado de Lucas. Lucas capítulo 24. Aquí dice que, bueno, Jesús se aparece a sus discípulos al final del capítulo 24. Voy a tomar solamente el verso 44.
Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Escuche bien, en el Antiguo Testamento hay cosas escritas de él que se tenían que cumplir. Entonces no me venga a decir que el Antiguo Testamento ya es histórico, sino que él dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Aquí hay cosas en la escritura que están contenidas allí en el Antiguo Testamento, en la ley, en los profetas y en los salmos. Hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que tenemos que estudiar, que tenemos que aprender. Y le dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hasta ahí ellos conocen las escrituras, pero no la cogen, que es lo que le pasa como a algunos de nosotros. Y dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre después de la resurrección, se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, verso 47. Vamos a juntar todos estos pensamientos, estos conceptos, estas opiniones, estas declaraciones, y vamos a dar una idea clara. Número 1. Era necesario que el Señor pues muriese de la forma que Él murió. Su sacrificio era necesario, así estaba escrito, y lo que está escrito se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir, es necesario que se cumpla para que el programa de Dios, el plan de Dios eche a rodar. Si nosotros no cumplimos lo que dice la palabra que se tiene que cumplir en nosotros, entonces Dios no puede avanzar, hacernos avanzar hacia el lugar que Él quiere que avancemos. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros tenemos que santificarnos. Entonces, la santificación, algunos la toman muy ligeramente, otros creen que no es necesaria, otros creen que eso es religión, que eso es legalismo, que eso es fanatismo, pero ¿dónde nos quiere llevar el Señor? El punto que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando está escrito, es necesario que se cumpla para poder llegar al lugar donde Dios nos quiere llevar. Por ejemplo, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted y yo no podremos nosotros coger fe si no escuchamos la palabra de Dios. ¿Por qué escuchar la palabra de Dios? No es escuchar lo que la gente dice de la palabra. No es escuchar los conceptos ni las experiencias de un predicador ni de una persona que es muy ducha en el conocimiento de las cosas divinas. Bueno, nos va a servir, pero lo que nos da la fe, el acercamiento a Dios, es lo que está escrito, lo que el Señor dijo, y hacer lo que el Señor dijo, esa obediencia va a producir la fe, y esa fe nos va a llevar a conocer qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros y saber a qué es que nosotros tenemos derecho, mi hermano querido. Aquí nos vamos a demorar un poquitico en esta enseñanza porque vamos a involucrar la fe, porque para el arrepentimiento esa es una obra que Dios hace también como el regalo de la fe, es igual, viene juntamente con la fe. Y entonces aquí dice que Él dijo, bueno, el reino de los cielos se ha acercado al pueblo de Israel, vamos a tratar de ubicarlos. Arrepiéntanse entonces. Ellos, a veces nosotros pensamos que el reino de Dios está muy lejos. Cuando decimos reino de autoridad y que podemos hacer cosas y pensamientos y actitudes que están lejos de Dios, o que Dios no le no le pone atención a esas pequeñas cosas, y que Dios no dice nada si yo hago algo indebido, que Dios no pasa nada, decían. No es así. Entonces ahora yo quiero mostrarle a usted cómo es que va a operar. Él enseguida, aquí en ese pasaje de Lucas que estábamos leyendo, después de eso le dice, váyanse a Jerusalén, y allá se juntan, y luego empieza el libro de Hechos, que es la continuación de Lucas, es el segundo tratado, segundo libro, el segundo volumen de Lucas, y entonces él dice que iban a ser revestidos de poder de lo alto. Entonces el Señor recibió todo el poder de lo alto, pero ahora
va a enviar poder de lo alto. ¿Por qué no le otorga el poder a ellos mismos allí? Él les anuncia su poder y su gloria y les dice, mire, ustedes tienen que hacer esto, pero no pueden empezar a hacerlo hasta que no reciban poder de lo alto para hacerlo. Se necesita el poder de Dios para hacer las cosas. Vamos por partes. Creo que no nos vamos a enredar aquí en esto. Usted lo entiende bien. Porque aquí se genera, de aquí podemos hablar de muchas cosas. ¿Por qué no podemos a veces liberarnos de una atadura, puede ser una atadura de una enfermedad, puede ser el temperamento, puede ser las actitudes que nosotros tengamos? Entonces tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con el plan de Dios, tiene que ver con que Dios conoce todo, que no hay cosas que se pasan desapercibidas para Dios, que tenemos que arrepentirnos, que el reino de Dios está más cerquita de nosotros de lo que nosotros creemos. A veces nosotros creemos que muchas veces creemos que andamos bajo la autoridad y bajo el poder de los hombres, y no sabemos que por encima de toda esa autoridad hay uno más poderoso que nos está mirando, que sus ojos están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, y que el rostro del Señor está contra todo aquel que hace lo malo. Entonces aquí vamos a tratar de ordenar los pensamientos. Miremos a ver cómo se manifiesta la primera predicación de la Biblia, de los discípulos. Ya vimos que el Señor empezó a predicar acerca del reino, ya establecimos y vimos y estuvimos estudiando para saber lo que es el reino de Dios. Gloria a Dios, ya más o menos tenemos una idea clara. Ahora, cuando viene el poder sobre ellos, esto causa una explosión, esto causa una admiración, esto causa incertidumbre, esto causa incredulidad y causa cambios en el alma, en el carácter y en el espíritu del hombre. Los 120 que están en el aposento alto no sabían qué pasaba, pero de pronto empezaron a glorificar a Dios, de pronto empezaron a adorar, de pronto empezaron a hablar de las maravillas de Dios y estaban hablando en otras lenguas. Entonces fueron llenos del Espíritu. Ahí se dieron varias cosas que no las vamos a tocar ahora porque si no, no acabamos. Se dieron varios acontecimientos al tiempo, fueron bautizados, fueron llenos y hablaban con denuedo y profetizaban y hacían una cantidad de cosas. Todo esto son cosas que hay que separarlas para poderlas entender. Cuando la gente, los de afuera, cuando la gente ven eso, ellos se admiran y dicen, bueno, estos no han ido a la universidad, los oímos hablando en otros idiomas porque eran glosas, eran idiomas que ellos hablaban, de tal manera que las gentes de otras partes entendían lo que el Espíritu Santo estaba hablando por medio de ellos. Ahora vamos a ver una cosa como base antes de seguir adelante. Usted puede ser discípulo, yo sé que lo es, yo también soy un discípulo, pero como discípulos necesitamos el poder del Espíritu Santo para valga la redundancia, para poder operar como discípulos, para poder fluir como discípulos. Necesitamos el Espíritu Santo, que ya estaremos hablando del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, esto causa un choque, nuestra actitud cambia, nuestra manera de comportarnos cambia. Ya ahora ellos no tienen temor, entiéndame esto, no tienen temor, el temor a que las cosas no sucedan o que sucedan cosas malas, es precisamente eso, que un espíritu diferente viene a tomar control del corazón del hombre, de la mente del hombre, y entonces el hombre no sabe cómo quitárselo de encima. La solución, arrepentimiento. Arrepentimiento, es el pecado el que causa esa divagar entre dos pensamientos, como en el tiempo de Elías, le dice en el Monte Carmelo al pueblo, ¿hasta cuándo van a divagar entre dos pensamientos? Ahora, viene el Pentecostés, viene el Espíritu Santo, ellos hablan con la palabra, y entonces Pedro y con los 11 completos se pararon a predicar. Los discípulos del Señor, los que ellos habían encomendado, los que les dijeron predíquenle a toda criatura. Cuando viene ese poder, ellos empiezan a hacerlo. ¿Qué pasa en la iglesia
Cuando la gente se arrepiente, empieza a caminar con el Señor y empieza a andar con el Señor, pero no hacen la obra de Dios, no hacen lo que el Señor mandó a hacer. ¿Qué ocurre? Primero, número uno, desobediencia. Ahí se está desobedeciendo un mandamiento. Hermano, pero yo no, pero es que fue que si usted supiera, no, lo que quiera. Sus argumentos, pues, son válidos para usted, delante de la palabra, no. Dios de una orden, estamos viendo el reino, es el gran reino, nosotros estamos en un reino, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, o como usted quiera llamarlo. Pues bueno, como quiera llamarlo, no, como usted, según como usted lo haya captado en la enseñanza. Bueno, ahora, ¿qué es la predicación? La predicación en el capítulo 2, vamos a simplificarla, es que el Espíritu Santo se hizo presente. Aquí cuando hablamos de arrepentimiento tenemos que hablar de la obra de Cristo, del amor del Padre, pero tenemos que hablar de un personaje, de la persona gloriosa del Espíritu Santo, que sin Él no es posible nada. Por eso, mi hermano querido, el gran problema de la iglesia, estoy hablando de arrepentimiento, una iglesia que ya está arrepentida y convertida, entiéndame, por eso no voy con otras cosas. Estoy hablándole a una iglesia, a unos creyentes que ya llevan muchos años de creyente, pero que a veces nosotros ignoramos ciertas cosas. Y entonces ahora está predicando a un grupo de personas que son religiosas, que conocen, que van al templo, que adoran, que presentan ofrendas, presentan sacrificios, que son temerosos de Dios, que guardan la ley. Le está hablando a ese tipo de personas. Y entonces Pedro le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. El corazón se les hizo un nudo. Se compungieron. Sintieron susto, como quiere decir, temor, angustia, un sentimiento ahí de quebrantamiento, de humillación, se compungieron de corazón. Y entonces le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermano, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Entonces él le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados. ¿Qué mandó a predicar el Señor? A partir de Jerusalén a todas las naciones, que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Él dijo, empezando por Jerusalén, a todas las naciones van a ir a predicarle el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ellos cumplieron. Ellos entendieron, están llenos del Espíritu. Ellos no, el Espíritu nos va a recordar las cosas. Cuando se nos olvidan del Espíritu nos las recuerda. Él nos va a ayudar en nuestra debilidad, Él nos va a redarguir. Entonces aquí yo encuentro algo más. Y dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento y todo lo demás tiene como propósito, bueno, el propósito es la salvación, pero tiene, para llegar allá a ese punto, necesita la intervención del Espíritu Santo. La gente le gusta, pasa adelante. Hay veces hay gente que pasa, cada que viene un predicador, pasa adelante a los altares y confiesa su pecado y se arrepiente y recibe el perdón de Dios, pero no recibe el poder del Espíritu Santo. Porque no lo tenemos en cuenta. El Señor dijo que iban a recibir poder. Entonces ahora, cuando usted y yo venimos al Señor, nosotros venimos de un mundo de pecado, de un mundo donde hacíamos lo que bien nos parecía. Ahora, ¿cómo nosotros
podemos permanecer en el reino de Dios y no regresar otra vez atrás. Necesitamos un poder especial que nos sustente. La gente, sí, yo sé toda esa cantidad de cosas, mi hermano, no vamos a entrar en detalle ahora, de la reconciliación, la paz de Dios, el amor, la misericordia y todo lo que usted quiera. Sí, amén, amén a todo eso. Pero ¿por qué Pedro le dice arrepiéntanse? Empiecen a dar los pasos de obediencia, bautizándose y van a recibir el don, un regalo que le da Dios por arrepentirse. Por arrepentirse Dios me da un don, un regalo precioso, gratuito, se llama el Espíritu Santo, me hace templo del Espíritu Santo, pone el Espíritu Santo morar en mí, lo derrama en mi corazón por su amor y por su misericordia. ¿Para qué? Para que yo pueda mantener eso, esa decisión que tomé, que pueda mantener esa actitud de mi corazón de confesar mi pecado, de arrepentirme y de querer salir de ese mundo de engaño. Bueno, pero esto no es el punto. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí tenemos que hablar ya con más claridad. Si usted, mi hermano querido, usted se arrepintió, yo sé que sí. Los que están oyendo son cristianos, la mayoría, bueno, y los que no son cristianos todavía, lo van a hacer. Es una cuestión de una decisión. Escuche bien, escuche bien. Dios los está llamando. Número uno, ¿qué está haciendo el Señor? Los discípulos reciben el Espíritu Santo. Todos los discípulos, los 120 y de los apóstoles, todos se paran a predicar. Se paran a predicar, ¿por qué los 120 no, sino los 11? ¿Por qué? 11 porque ya Judas se había ahorcado. ¿Por qué los 11? Porque ellos fueron equipados, entrenados por el Señor. Les dio el conocimiento y les dijo qué era lo que tenían que predicar. Entonces ellos se paran a predicar. ¿Y qué predican? Le dicen primero, ustedes lo mataron, lo crucificaron. Ahora, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse, bautícense en primer paso de obediencia y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno se arrepiente, tiene que haber un fruto de arrepentimiento, que ya lo vamos a ver. Y número 2, o número 3, digamos, entonces recibe el don del Espíritu Santo para poder permanecer en la salvación. Esto es algo que se ignora, esto es algo que se ignora voluntariamente, pues porque la Biblia está. Ahora miremos nosotros, aparte de todas estas cosas, ¿cómo sigue predicando Pedro? Pedro capítulo 2 predica. En el capítulo 3 hay la curación de un cojo, un paralítico, pues en el templo de la hermosa, de lo que tengo te doy, levántate. Y él que entró saltando y dando voces, en el nombre de Jesucristo lo sanó. Ahora, eso causó revuelo. Entonces ya ahora el poder del Espíritu Santo está causando revuelo en medio del pueblo. Tiene que ser así. Ese es el modelo de Dios. Aquí no hay cuestión de visión de tal, que visión de acá, que visión de allá. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora, esto, ya el arrepentimiento y la predicación y el cumplimiento de lo que el Señor mandó, la obediencia a la palabra, produce efectos, ya produjo un milagro. Y ese milagro va a producir más convertidos. Y esos convertidos van a recibir más milagros. Y los milagros y las señales van a decir, esto es un reino diferente. Y yo le dije que esa era la demostración del reino. Ahora miremos en el versículo 19. Dice así. Vamos a tomar el versículo 15 y vuelve y le recrimina lo mismo que le dijo. Ustedes mataron al autor de la vida. Aquí le dice en el versículo 14, mas vosotros negasteis al santo. Está predicando de nuevo. En el pórtico de Salomón. Está en el... en el pórtico de Salomón, y dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. Prefirieron un homicida
al autor de la vida. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Escuche bien cómo se hizo el milagro. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. A ver, miremos cómo se hizo el milagro. Pedro y Juan van al templo, a la hora de la oración, a la hora novena, a las 3 de la tarde. Ponen un paralítico en la puerta del templo llamado La Hermosa, para que pues pida limosnas, limosnas se llaman, o sea, misericordia, le den por misericordia provisión allí. Entonces Pedro le dice, mira, dinero no tengo. Pedro y Juan, no tenemos ni una moneda para darte. Me gusta eso. A mí me gusta predicar de esto porque estos apóstoles no tenían dinero. Y decía, no tenemos ni oro ni plata que darte, pero tenemos algo para darte. Pero en el nombre de Jesucristo, ¿qué tenían ellos? Tenían el poder del Espíritu que lo habían recibido. Habían recibido el poder del Espíritu. No tenemos ni oro ni plata que darte, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué le dio? El poder del Espíritu, que hizo que la fe que ellos tenían en el nombre de Jesucristo, esa fe en el nombre de Jesucristo operara en el paralítico. El paralítico recibió esa palabra, la creyó, y esa fe lo tocó a él, se metió en él, e inmediatamente se paró. Bueno, esto ya es otra cosa de milagros. Lo que yo quiero hablarle es de los ingredientes del arrepentimiento. Ahora, él le dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué habían hecho por ignorancia? Matar al autor de la vida, preferir a un bandido en vez de Cristo. Por ignorancia lo has hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que él tenía que padecer, no se asusten, no se van a desmayar, tenía que pasar, tenía que suceder. Como los señales de este tiempo final tienen que suceder, por favor. Nosotros tenemos que orar para ser guardados de este tiempo. Pero son cosas que tienen que suceder. Tienen que suceder. Entonces dice aquí, y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. El tiempo de la restauración de todas las cosas que el Señor prometió no se va a dar hasta la venida de Cristo. Pensar que va a haber un avivamiento, que lo queremos, y que se dé gloria a Dios. Pensar que ahora todos tenemos que ser millonarios, no. La restauración de todas las cosas es cuando el Señor venga. El cielo va a retener a Jesucristo hasta el tiempo de la restauración. Cuando es el tiempo de la restauración, entonces el Señor viene para restaurar todas las cosas en el milenio. Bueno, pero eso es otro capítulo también. Ahora, escuche ahora, arrepentidos y convertidos.
Ahora sí vamos a hablar qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es volverse del pecado. Bueno, esta no es la definición bíblica del arrepentimiento. En la Biblia la palabra arrepentirse significa cambiar de mente, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de conceptuar las cosas. Mire que ellos, Pedro les dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios sabe que ha sido por ignorancia, de modo que arrepiéntanse, hombre. Y ahora, el arrepentimiento tendrá conducta. Tiene que haber un cambio de conducta. Si hay un arrepentimiento, si hay un cambio de mente, yo dejo de pensar como yo pensaba, entonces mis actitudes tienen que cambiar. Yo no puedo pensar, excuse me, hermano, por favor, que en la iglesia va a haber gente que sigue actuando, sigue pensando y sigue actuando como lo hacían antes de venir a la iglesia. No dije de venir a Cristo, dije de venir a la iglesia. Entonces allí se necesita, para salir de esa condición, el arrepentimiento. Bueno, vamos a hablar de dos partes. Nosotros somos gentiles, ellos son judíos. Y lógicamente esta predicación es a los judíos, pero también es para nosotros como iglesia, porque nosotros también somos pueblo de Dios, como eran ellos en esa época. Bueno, la primera palabra, la primera predicación de arrepentimiento que la dio Juan el Bautista, la dio el Señor y la dio los discípulos por mandato del Señor, y que se arrepientan, es cambiar de mente, cambiar de actitud. ¿Referente a qué? El arrepentimiento es referente a qué? Al pecado. ¿Cuál es el pecado? El Señor le dijo, a ver, excúseme lo que le voy a decir, entiéndalo con los oídos circuncidados. Un predicador toma una plataforma y empieza a decir, y la fornicación te va a llevar al infierno, y el engaño te va a llevar al infierno, y el engaño te va a llevar a no sé dónde, y el engaño te va a llevar acá, y el engaño te va a... Entonces no va a entender el hombre lo que es el arrepentimiento. Él está recibiendo una acusación, él no puede cambiar de mente. El Señor mandó predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, no el juicio. Eso, ahí quiero yo llegar. Y tiene dos formas, dos manifestaciones. Bendito Dios. Entonces no podemos nosotros pensar de que el Señor quiere únicamente que la gente pues venga a Él únicamente ahí braviada, asustada. No, el Señor lo que quiere es que la gente cambie el concepto hacia Él. El pueblo de Israel lo rechazó. El Señor dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Prefirieron un bandido a Cristo. La actitud que el judío tenía hacia Cristo era de rechazo, de plano de rechazo. Y nosotros tenemos que aprender a predicar la palabra. ¿Qué estamos predicando nosotros? Las gentes tienen, por ejemplo, conceptos diferentes. Por ejemplo, los que son idólatras tienen un concepto del Señor, que el Señor está en una imagen, que está allí, en un cuadro que está allá, y tienen un concepto diferente. El borracho tiene un concepto diferente de Cristo. Piensa que Cristo dice, no, el Señor es bueno, y yo no pienso que un Dios bueno vaya a mandar a una persona porque cometió un pequeño errorcito, porque se tomó unos traquitos, lo vaya a mandar al infierno. Eso dicen ellos. Pero es que entonces ellos no se pueden arrepentir, porque es que lo que hay que decirle a la gente es que tiene que cambiar de actitud hacia aquel que nos da la vida. Es la actitud. Es que mire, para poder hablar de pecado, tenemos que decir nosotros, ¿usted de qué tiene que arrepentirse? No, yo no de nada. Yo sí le voy a decir de qué tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse de haber rechazado a Cristo. De todo lo que usted ha rechazado a Cristo, de eso tiene que arrepentirse. Le dio por sonar todo, pues. Qué cosa. Entonces, ¿de qué tiene que arrepentirse? Del rechazamiento que se ha hecho al Señor. ¿De qué tiene que arrepentirse un creyente también?
Pongámonos en el plano de los judíos. Los judíos eran creyentes, ellos creían en Dios, tenían templo, oraban. ¿De qué tenían que arrepentirse? De la actitud que ellos tuvieron cuando Cristo vino. Ellos se fueron detrás de él las multitudes, porque tenían beneficios, porque les daba comida, porque sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. A veces ellos andaban era mirando a ver en qué les sorprendían a algunos religiosos para criticar. Y entonces esa actitud necesita arrepentimiento. Esta es la primera parte que yo quiero tratar. Esa actitud necesita arrepentimiento. Esa actitud necesita arrepentimiento. Esa actitud necesita que nos volvamos a Dios. Esa actitud nuestra necesita una nueva dimensión de fe para poder captar todo lo que Dios nos ha estado hablando a través de eso. Entonces, allí nosotros tenemos que aprender. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente. Nosotros como que empecemos por la iglesia, empecemos por la casa, porque el juicio comienza por casa. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De la actitud que nosotros tenemos hacia Cristo. De la actitud que se tiene hacia Cristo. De la actitud que se tiene hacia Cristo. De eso nos tenemos que arrepentir. Ellos lo rechazaron. Y nosotros, cuando a una persona se le dice, mire, la palabra dice esto y esto y esto, pero lo echa tras sus espaldas. Pero mire, la Biblia dice que tenemos que hacer esto y esto y esto. La Biblia dice que tenemos que hacer esto y esto y esto otro. ¿Qué hacemos nosotros? Lo echamos a nuestras espaldas. Entonces, ¿necesitamos arrepentimiento? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a hacer un receso de unos 10 minutos y continuamos con la enseñanza. Hoy la empecé un poquitico más temprano, precisamente por eso. Tenemos que hablar mucho de esta parte. Ahí queda grabado, no importa. Los que no están, ahí la pueden mirar. Vamos a hacer un receso, unos 15 minutos y volvemos a arrancar con la segunda parte. Yo quiero hablar del arrepentimiento. Ya regresamos.